Steve Wozniak trabajó contestando un servicio de chistes por vía telefónica desde su minúscula cocina en Cupertino, California. De hecho, en una de esas llamadas conoció a la mujer que después se convirtió en su esposa. Claro, porque aun cuando era un genio de la computación personal, en los 70 ese era todavía un negocio chiquito, de nicho. Hoy, evidentemente no. Hoy, esta herramienta determina en gran medida nuestra productividad y para que todo ande soplado hay que meterle lucas a la mantención de vez en cuando. Gran opción para aquello es el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos con la muerte del emperador Claudio el año 54 y la asunción de Nerón, su hijo adoptivo. A los pocos meses de gobierno, el caballero decidió eliminar a Británico, de 13 años, hijo de Claudio y Valeria Mesalina, nuestra incansable maratonista sexual. Durante una fiesta familiar, le ofrecieron bebida caliente. Un catador mandó a enfriarla y junto al agua helada añadieron veneno. La treta permitió sortear el filtro del catador y surtió efecto inmediato. Mientras agonizaba, Nerón tranquilizó a los presentes explicando que el muchacho solo experimentaba un ataque más de los muchos padecidos desde su infancia, lo que hoy llamaríamos epilepsia. Nerón revivió en el trono esas cuotas de desmesura que signaron los años de Calígula. En los inicios de su administración salía a las calles borracho y disfrazado de esclavo, junto a compinches igual de bebidos y escoltados por gladiadores, irrumpían en tiendas, atacaban peatones y desataban el caos en general. Renombró el mes de abril en su honor e intentó popularizar el topónimo de Nerópolis en reemplazo de Roma. En otra ocasión, mandó a apilar 10 millones de sestercios solo para ver cómo lucían. Se acostaba con su madre, Agripina, hasta que ella se volvió excesivamente vigilante y crítica de su gestión. Tras meses de intentar humillarla privándola de su poder y guardaespaldas, dice Suetonio, la expulsó y la mandó a seguir por personas que emitían burlas y silbidos. Luego trató de envenenarla, 3 veces de hecho, aunque ella ingirió antídoto con antelación. Después instaló un dispositivo que le arrojaría tejas del techo mientras dormía, pero esta jabonosa mujer se enteró y de nuevo escapó. A continuación, el soberano comisionó un bote diseñado para zozobrar. Ocurrido el naufragio, mientras ella braceaba a la orilla, una criada más aproblemada con el trance natatorio chilló que la madre del emperador era ella. Mentira que la hizo merecedora de una ejecución instantánea tan pronto tocó tierra. El 59, Nerón consiguió al fin su objetivo y extinguió la vida de Mami. Respecto de los detalles, depende del cronista al que le consulte. Sí coinciden en que, tras el intento fallido del bote, ordenó a sus cercanos proceder mediante métodos más tradicionales. Poco después del deceso de Agripina, el emperador embarazó a su amante, Popea Sabina. Acto seguido, se divorció de su esposa Claudia Octavia, hija de Claudio con Valeria, al igual que Británico. Al comienzo Nerón desterró a Claudia, pero en vista del escándalo público la mandó a ejecutar haciéndolo pasar por suicidio.
En adición a todos estos culebrones, Nerón se casó con un liberto llamado Pitágoras. El hombre más poderoso del orbe ocupó el rol de la novia, velo inclusive. Vivió como su esposa y se hacía llamar Dama. Al año siguiente murió Popea Sabina, pateada por el propio emperador durante su embarazo. Si acaso fue mero accidente o violencia doméstica, nunca se zanjó del todo. El soberano canalizó la provisión anual de canela de toda Roma para enterrarla. Acto seguido, convocó a Esporo, un liberto cuyo atributo de interés era su parecido físico a Popea. Lo mandó a castrar y se casó con él. Esta vez, él ocupó el rol de novio y Esporo el de la novia, dote y todo. Este sentido del espectáculo lo expresó de forma igual de intensa en su afición por el canto. Plinio cuenta que en determinados días de cada mes comía nada más que cebollino de puerro conservado en aceite por sus supuestos beneficios para la voz. Tal hábito le ganó el apodo de porrofagus, griego para engullidor de puerros. Suetonio narra, si bien con hedor a apócrifo, que cuando cantaba nadie estaba autorizado para abandonar el teatro, sin importar cuán urgente fuera el motivo. Y así se dice que allí algunas mujeres dieron a luz a sus hijos, mientras que muchos, agotados de escuchar y aplaudir, saltaban a escondidas el muro, ya que las puertas de la entrada estaban cerradas o fingían morir y eran arrastrados afuera para el entierro. Los artistas comunes, en cambio, se exponían al hábito del explodere, derivado de plaudere, golpear con las manos. Esto es, el abucheo destinado a bajar al sujeto del escenario, origen a su vez de la palabra explosión. Curiosamente, el término explotar encuentra un origen del todo diferente en el latín explicitum, cosa desarrollada. Siempre el egocéntrico sobornó a los organizadores de los Juegos Olímpicos para posponerlos un año con el objetivo de darle tiempo de viajar a Grecia a participar. Ofició en persona de auriga en un carro de 10 caballos, una actividad que disfrutaba a concho. Plinio dice que para fortalecer el cuerpo de cara a estos caballunos afanes, ingería la bebida deportiva de la época, a base de vinagre y estiércol de cabra. Ni idea de qué efectos surtirá en el vigor, pero lo que está claro es que de los espeluznantes riesgos no lo iba a proteger. Los aurigas amarraban las riendas a su cinturón, por lo que ante una caída arriesgaban transformación instantánea en puré bajo una constelación de herraduras batientes. Quienes lograban cortar las riendas a tiempo con su cuchillo y solo resultaban con extremidades quebradas, cubrían las magulladuras con excremento de jabalí. De hecho, en la cita olímpica Nerón cayó y no logró terminar, pero fue coronado triunfador de todos modos sobre la base de que hubiese ganado de completar el recorrido. Más aún, campeonó cada competencia en la que participó, lo que incluye actuación en tragedias y música, para la que cantó y tocó su lira. Organizó además juegos de onda griega con arena importada desde Egipto que llamó, era que no, Neronia. El menú incluía competencia literaria. En categoría poesía se impuso, sorpresa, sorpresa, un himno de alabanza a Nerón. En la edición siguiente, el Senado tomó la juiciosa precaución de asignar de antemano todos los premios al emperador. En ánimo menos festivo, el 64 le tocó a Nerón encarar el gran incendio de Roma. Rugió durante 6 días y solo pudo controlarse demoliendo cientos de inmuebles para generar un cortafuegos. Era el método habitual, solo que en este caso a mayor escala.
Sin redes de agua a presión, los bomberos eran en el fondo piquetes de demoledores equipados hasta con pequeñas catapultas. Una vez superada la emergencia, el responsable de la negligencia que causó el siniestro solía ser vapuleado en público. Mire, si usted prefiere creerle a los chismes, el emperador tocó la lira mientras la ciudad ardía. Ahora, si privilegia la mejor evidencia disponible, sepa que esa versión solo apareció con Dion Casio, quien escribía un siglo y medio después de los hechos, y más que en calidad de blanca paloma de la neutralidad historiográfica, en calidad de político con agenda. De acuerdo con Tácito, quien tenía 8 años para el evento y convivió con muchos testigos, Nerón volvió con urgencia suma desde su villa en Ancio, se abocó con dedicación exclusiva a apaciguar las llamas y, una vez controladas, acogió refugiados con plata de su bolsillo. Algunos de ellos fueron acomodados en un circo construido por Calígula y Claudio, que Nerón había hecho público, de modo de contar con una multitud para ovacionarlo. La estructura era contigua a la colina que los etruscos llamaban Vaticanus, y que siglos más tarde Constantino reciclaría para levantar la Basílica de San Pedro. Habemus papam, eminentissimum. Lo que sí dice Tácito es que Nerón culpó a los cristianos de la macana, puntapié inicial de la era de las persecuciones. Al comienzo los romanos no diferenciaban entre judaísmo y cristianismo, para ellos era básicamente la misma tontería. Se ensañó con ellos de tal modo que, de acuerdo con Tácito, los hacía quemar para que sus cuerpos en llamas sirvieran de iluminación nocturna. Así alumbraba los jardines de la Domus Aurea, un palacio que abarcaba 3 colinas y que parecía fagocitar media Roma, levantado en los terrenos que el gran incendio liberó y que luego Nerón confiscó. Más problemático que el puñado de seguidores de aquel pobre diablo crucificado en forma indigna eran los más numerosos judíos. En la Judea romana, un grupo disidente intentaba expulsar al imperio en modo ninja. Portaban pequeñas dagas escondidas en sus capas, se mezclaban entre la multitud, acuchillaban en el momento propicio y luego se diluían entre el gentío. Las armas en cuestión eran sicas, dagas cortas y curvas originarias de Tracia. Por eso los llamaban sicarii, origen de sicario. En 66, esa perenne confrontación subterránea devino en conflicto abierto en la Primera Guerra Judeo-Romana, o Gran Revuelta Judía. En sus inicios, esto versaba acerca de tensiones religiosas entre judíos y griegos. Al poco andar, un soldado romano enseñó el culo a peregrinos judíos reunidos para la Pascua y pronunció las palabras que cabría esperar sobre tal postura. El motín resultante desembocó en una estampida que, de acuerdo con Flavio Josefo, arrebató la vida a 10.000 judíos. Los romanos pusieron al mando de la represión a Vespasiano, un militar expulsado del círculo íntimo de Nerón por desatender sus interpretaciones musicales. O bien por quedarse dormido en ellas, el cronista no es claro. Lo acompañaba su hijo Tito, también futuro emperador. Fue una guerra sin cuartel. Tras la caída de la guarnición de Jotfat, los judíos remanentes se suicidaron. Flavio Josefo cuenta que él quedó atrapado en una cueva junto a otros 40. Dado que la ley judía proscribía el suicidio, él mismo propuso que se mataran unos a otros por sorteo. Cuando quedaron solo 2, él y otro afortunado se rindieron. Es el mismo Flavio Josefo quien cuenta que, tras la destrucción de Jericó, Vespasiano tomó a un grupo de judíos que no sabían nadar, los encadenó y los arrojó al mar muerto para comprobar aquella famosa flotabilidad de la que tanto hablaban.
Mientras Palestina ardía, en Roma rugían las luchas intestinas por el poder. Nerón asesinó a 35 senadores de un total de cerca de 600 y a 300 equites, parecido a caballeros. Séneca, su antiguo tutor, fue obligado a quitarse la vida por una conspiración contra el emperador de la que posiblemente era inocente. Se metió a una tina de agua caliente, se cortó las venas y, como buen estoico que era, permitió con calma que la muerte lo envolviera. El 68, el gobernador de una provincia de la Galia se rebeló contra las políticas tributarias de Nerón y manifestó su apoyo a Galba, colega en una provincia de Hispania. El gobernador de Germania Superior aplastó la intentona golpista, pero el apoyo a Galba aumentaba y aumentaba. Nerón huyó hacia el puerto con la intención de llevar una flota a una de las provincias orientales, aún leales. Algunos oficiales se negaron y uno citó a Virgilio. ¿Es tan terrible entonces morir? El Senado nombró a Nerón enemigo público, lo que implicaba que cualquiera podía matarlo sin castigo. Él optó por el suicidio. Hasta el final de sus días, sediento de reconocimiento por sus dotes escénicas, declaró: ¿Qué artista muere conmigo? Como con Elvis, su colega cantor, burbujearon las teorías de conspiración, que no había muerto, que se las había emplumado aparte a donde reunía un ejército para destruir Roma. De acuerdo con el contemporáneo Dion Crisóstomo, la gran mayoría lo creía vivo. En Oriente emergieron al menos 3 impostores que intentaron canalizar esta patraña en su favor, portando liras y todo. Los 3 fueron rápidamente eliminados, pero la leyenda de que Nerón retornaría, la Neron Redivivus, se mantuvo en pie hasta el siglo V, distorsionada por cristianos que sostenían que reaparecería como el Anticristo. Pero Nerón estaba bien muerto y el mes de abril recuperó su nombre original. Como un entierro en el mausoleo de Augusto estaba fuera de discusión, sus nodrizas de infancia lo cremaron con discreción. Con el paso de los siglos, sobre la tumba creció un gran nogal que, de acuerdo con la superstición local, estaba infestado de demonios que hostilizaban a los peatones. Un buen día, poco antes de la Pascua, un papa exorcizó al árbol frente a una multitud y procedió a arrancarlo. Bajo las raíces apareció la urna. De inmediato fue destruida, las cenizas de Nerón arrojadas al Tíber y se fundó en el sitio la iglesia de Santa María del Popolo. A su tiempo, la Domus Aurea fue cayendo en el abandono. Durante el Renacimiento, con ya 15 siglos de detritus encima, la redescubrió un tipo que cayó por accidente en una fisura. Tras el áspero aterrizaje, encontró murallas rebosantes de frescos decorativos. Solo con cuerdas se podía bajar a este sitio, ya convertido en gruta, del griego crypté, cripta, de cryptein, ocultar. Por eso llamaron groto a los frescos. Dado que exhibían tonalidades más bien colorinches, grotesco adquirió el significado que usted conoce. Rafael y Miguel Ángel se animaron a la espeleología urbana para examinar esas pinturas, toda una revelación del arte de la antigüedad. En reemplazo de Nerón, el Senado proclamó a Galba. Tras solo medio año fue asesinado por órdenes de Otón, quien fuera marido de Popea Sabina antes de que ella se acaramelara con Nerón. Tan impopular era Galba que 120 personas se atribuyeron el mérito del magnicidio con la esperanza de una recompensa. En lugar de eso, fueron ejecutados también.
A Otón lo recordamos por el dolor que soportaba para depilarse en todo su cuerpo, más que por cualquier obra imperial de sus apenitas 3 meses a cargo. Heredó el problema de la rebelión de Vitelio, comandante del ejército en Germania Inferior, y lo enfrentó en una mansa batalla cerca de lo que hoy es Cremona. La lucha causó 40.000 muertes y tras la retirada de sus fuerzas leales, el emperador de la brevedad suma comprendió que no había vuelta atrás. Es mucho más justo perecer uno por todos que muchos por uno, dijo a sus cercanos. A la mañana siguiente, se clavó en el corazón la daga que había escondido bajo la almohada. Así le llegó el turno a Vitelio, un obeso que comía 4 festines diarios intercalando vómitos para renovar el espacio estomacal. En una ocasión, su hermano lo recibió en Roma con una fuente repleta de hígados de pez loro, cerebros de pavo real y de faisán, lenguas de flamencos e intestinos de anguilas. Importaban los ingredientes desde lugares tan distantes como Gibraltar o incluso Partia. El escudo de Minerva, protectora de la ciudad, llamaron a ese colosal plato. La reclamación de Vitelio al trono fue cuestionada por las legiones de Judea y Siria, que proclamaron emperador a su comandante, Vespasiano. Y los romanos, siendo romanos, estalló la guerra otra vez más. El asunto se resolvió en el mismo sitio cercano a Cremona. Al percatarse de que su apoyo flaqueaba, Vitelio resolvió abdicar en favor de Vespasiano. Sus partidarios, sin embargo, no se lo permitieron y los bandos se vieron las caras en una brutal lucha callejera en Roma. Dion Casio afirma que 50.000 murieron y buena parte de la ciudad capotó, incluyendo el templo de Júpiter, el más importante. Triunfaron los seguidores de Vespasiano y el goloso de Vitelio fue ejecutado tras 8 meses de gobierno. Vespasiano cierra el llamado Año de los 4 Emperadores. Su ascensión trajo orden y liberación de dopamina extra en la fisiología de Flavio Josefo. Resulta que el judío había afirmado que, mientras aguantaba confinado en Jotfat, una intervención celestial le reveló que Vespasiano se convertiría en emperador. En vista del acierto, el nuevo gobernante catalogó como divino su don profético, lo liberó del cautiverio y lo acogió como historiador. Es por él que conocemos los sanguinolientos pormenores de la primera guerra judeo-romana. En vista de que Vespasiano carecía de vínculos familiares con la dinastía Julio-Claudia, echaron a correr rumores destinados a dotarlo de legitimidad. Que en Egipto había restaurado la vista a un ciego tras escupir en sus ojos y que había sanado la mano maltrecha de otro parándose encima. Una vez al mando, procuró rematar la pertinaz insurrección judía. Con su hijo Tito a la cabeza, Jerusalén cayó tras un brutal sitio de 7 meses. La ciudad fue arrasada, lo que incluye el segundo templo, reconstruido el 516 a.C. tras el retorno del exilio de Babilonia. Del edificio sagrado solo quedó en pie parte de la muralla occidental de la plataforma cuya construcción Herodes había comenzado hacía casi 90 años. Por su valor simbólico como vestigio último del segundo templo, los judíos acuden a rezar ahí con expresivas muestras de aflicción en torno a estos sucesos. Por eso, en algunos idiomas se lo conoce como Muro de los Lamentos, aunque en hebreo es Muro Occidental. Dado que esa misma plataforma acoge ahora sitios sagrados musulmanes, es fácil comprender por qué se ha convertido en el centro mundial del jaleo religioso. Varias de las principales ramas del judaísmo desaparecieron a raíz de la mano pesada de los romanos,
incluidos los saduceos, la élite sacerdotal, y los celotes, la facción que abogaba por expulsar a los ocupantes. Los fariseos, que enfatizaban el estudio de los textos por sobre el culto ritual en el templo, devinieron en grupo dominante. Sus eruditos alentaron la educación y llegaron a imponer sanciones a las familias que no enviaban a sus hijos a la escuela. En los hechos, esta exigencia indujo a los hogares más pobres a abandonar el judaísmo. Ayuda a entender por qué los judíos acaparan más de un quinto de los premios Nobel y un 35% de los campeones mundiales de ajedrez, con el 0,18% de la población mundial. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Marion Hitchfield. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.